Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesores, dependiendo de a qué hora están viendo este video. En esta presentación iremos viendo tres cosas muy importantes. Primero, cuál es el método de exhaustión. Segundo, cómo se relaciona con límites y sucesiones. Y tercero, una actividad didáctica que diseñamos y pensamos realizar en PIRC. Bueno, antes de comenzar a definir, queremos mostrar brevemente quiénes fueron sus creadores. El método fue creado por Eudóxodo de Cnido, pero fue Arquímedes quien lo perfeccionó y lo usó de manera magistral para calcular áreas y volúmenes. Además de eso, Arquímedes es considerado uno de los mayores genios matemáticos de la antigüedad, y este método es una de las razones. Para que se hagan una idea de su genialidad, Arquímedes logró aproximar pi entre 3,1408 y 3,1429 solo usando polígonos y geometría. Y todo fue hecho completamente a mano. Bueno, ahora sí, ¿qué es el método de exhaustión? Es un procedimiento geométrico ideado por los griegos que permite aproximar el perímetro o el área de figuras curvas, aumentando la precisión de la aproximación conforme avanzamos al cálculo. La idea es sencilla pero muy poderosa. Si queremos saber la longitud de la circunferencia, podemos aproximarla por polígonos. Primero uno de pocos lados, luego otro con más lados y así sucesivamente. Mientras más lados tenga el polígono, más preciso será. Bueno, ahora vamos a ver en qué consistía el método utilizado por Arquímedes. Según las fuentes antiguas, Arquímedes usó dos procedimientos para poder determinar la longitud de la circunferencia. Primero, en su libro Métodos se muestran los dos procedimientos que utilizó, que el primero era inscribir polígonos regulares, es decir, poner un polígono dentro de una circunferencia, y segundo, circunscribir polígonos regulares, es decir, poner un polígono alrededor de la circunferencia. Bueno, y a pesar de que mi compañero Fernando ya dio un pequeño spoiler de lo que significa inscribir y circunscribir, vamos a definir bien qué significa esto. Inscrito significa una figura que está dentro de otra, tocando algunos puntos de la circunferencia sin salir de esta. Circunscrito, figura exterior que toca todos los vértices de la figura interior. Pero bueno, a continuación pueden ver más claramente el ejemplo donde utilizamos un link de GeoGebra, el cual nos permitirá ver polígonos inscritos y circunscritos, y también veremos que la figura va abrazando cada vez más la circunferencia. Bueno, después del link de GeoGebra que nombró Jessica, vamos a mostrar un ejemplo de qué se refiere a inscrito y circunscrito. En la parte izquierda podemos ver que este es un pentágono que está inscrito en una circunferencia, o sea que está por dentro, y a la derecha podemos ver un pentágono, pero la circunferencia está inscrita en el pentágono. Cada vez que aumentamos el número de lados, ambos perímetros se van acercando a la circunferencia, uno por dentro y otro por fuera. Exacto. Pero bueno,
Ahora veamos un ejemplo breve para ver la idea. Supongamos que inscribimos un hexágono en un círculo. Su perímetro es una aproximación burda. Si ahora usamos un dodecágono, el perímetro mejora. Si usamos uno de 24 lados, mejora aún más. Es como si el polígono fuera agotando el espacio entre él y la circunferencia. De ahí viene el nombre exhaustión o agotamiento. Ya, ahora que entendemos la idea, les presentamos la actividad que teníamos planificada para Pirke. Le llamamos el desafío de Pi. Los materiales eran simples. Vamos a utilizar goma eva, que están hechos los polígonos, regla, calculadora, hoja de cálculo y lápices. El primer paso para esta actividad será que los niños se organicen en grupos de 4 estudiantes. Luego, uno de cada grupo tomará 2 polígonos, uno inscrito y uno circunscrito. Por ejemplo, hexágonos. El segundo paso sería el cálculo de perímetros. Acá le vamos a pedir que midan el perímetro de ambos polígonos y el diámetro de la circunferencia. Se calcula la relación entre el perímetro y el diámetro para cada polígono. Tercer paso, viene la ronda de agotamiento. Luego de esto toman un polígono con el doble de 2 lados, de 6 a 12, de 12 a 24, etc. Y así lograr conseguir aproximaciones cada vez más precisas. Bueno, el cuarto paso sería que al final de esta actividad anoten todos sus resultados en la hoja de cálculo y observen cómo los valores se acercan y se acercan a un número muy especial, que es pi. Lo hermoso de esta actividad es que los estudiantes van a vivenciar el razonamiento de Arquímedes sin saber cálculo. Ahora vamos a pasar a una parte que dice lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre el perímetro y el diámetro? Bueno, lo que relaciona el perímetro con el diámetro de un polígono regular es la razón perímetro-diámetro, que depende del número de lados del polígono. Esta relación se usa mucho para aproximar el número pi. Para un polígono regular de n lados con perímetro P y diámetro D, que el diámetro es la distancia máxima entre dos puntos del polígono, normalmente es el doble del radio, sería el P, que es el perímetro, dividido en el diámetro, sería igual a n, que sería el número de lados, por el seno de pi partido en n. Exacto. Ahora, ¿por qué usamos esta fórmula? Porque un polígono regular inscrito en una circunferencia de radio r tiene un lado que se puede calcular con trigonometría básica de la siguiente manera. S es igual a 2 por el radio por el seno de
pi partido en n. Bueno, y su perímetro sería n por s, que sería lo que acaba de mencionar Jessica. Y esto resultaría que sería 2n por r por el seno de pi partido en n. Entonces, quedaría que si yo tomo el perímetro y lo divido en el diámetro, nos quedaría que en el numerador sería 2n por r por el seno de pi n partido en 2r. Y esto resultaría en n por seno de pi n. Cuando n aumente, va a significar que nos vamos a ir aproximando al valor de pi. Por eso los perímetros de polígonos regulares inscritos se acercan al de la circunferencia, que es pi por d. Bueno, siguiendo con lo que acabas de decir, debo mencionar que dijiste dos conceptos clave, los cuales son aumentar n y acercarse a un valor. Y eso es exactamente una sucesión y un límite. Exacto. Vamos a empezar. ¿Qué es una sucesión? Esta es un conjunto ordenado de elementos que comúnmente son números: a1, a2, a3, a4, etcétera, donde cada uno se obtiene a partir de una regla de formación. Muchas veces el número de términos son infinitos. Por ejemplo, si tomamos los perímetros, P sub 6, P sub 12, P sub 24, P sub 48, etcétera. Esto es una sucesión. Toda la razón. Ahora, ¿qué es un límite? Un límite en las matemáticas es el valor al que una función se aproxima cuando su variable de entrada se acerca a un número específico, sin que necesariamente lo alcance. Es como seguir la gráfica de una función con la mirada y ver qué valor se espera que la función tome cuando te acercas a un punto. La idea central es la aproximación, no llegar al punto exactamente. Por ejemplo, 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415. Esa sucesión se acerca cada vez más a pi, pero nunca es pi. Eso mismo es lo que hacía Arquímedes. Construía una sucesión geométrica de perímetros que converge al valor real del perímetro del círculo. Toda la razón. Ahora vamos con un análisis más gráfico de la sucesión. Si vemos bien, en este gráfico estamos analizando la sucesión n por seno de pi partido en n, en la cual vemos que cada vez que los lados aumentan, los lados estarían en el eje X y en el eje Y estaría el valor aproximado al reemplazar en la sucesión. Entonces, cada vez que aumentamos la cantidad de lados, vamos dándonos cuenta que el gráfico se va curvando. Eso nos hace preguntarnos, ¿se acercan los valores de la sucesión n partido en seno pi partido en n a algún valor? Bueno, ahora lo que hicimos fue tirar una recta con el valor de i igual a pi para poder comprender cómo se van comportando la sucesión. Y en esta imagen podemos ver que en una línea roja
tenemos la recta igual pi. Y la sucesión se va aproximando cada vez y cada vez está más cerca de esa recta, pero nunca la toca. Exacto. Ahora, para verlo con más claridad, vamos a analizar una tabla, la cual tiene todos los valores que puede tomar la sucesión. Muchos números naturales hasta, desde el 3 hasta 9999999, mucho 9. Por lo tanto, podemos ver que cada vez se acerca más a pi, pero nunca es pi. Bueno, esto nos hace hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el valor de pi y el que obtenemos cuando aumentamos el número de lados? Bueno, en esta otra tabla podemos apreciar que tenemos el número de lados, la sucesión y la resta entre el pi menos la sucesión. Y si nos damos cuenta, al realizar esta diferencia es cada vez más pequeña a medida que aumentamos el número de lados, pero nunca es cero. Entonces, esto explicaría por qué al sacar el, cada vez que nos vamos acercando al número pi, estamos muy cerca, pero nunca llegamos a ese valor. Solo lo aproximamos. Exactamente. Y ya luego, si nos damos cuenta, podemos analizar la sucesión de una manera más algebraica con cálculo y podemos obtener el límite de n cuando tiende a infinito de n por seno de pi partido en n es igual a pi. Deducimos que el límite de cuando n tiende a infinito de p sub n es igual a 2pi por r, la longitud de la circunferencia, y el límite de cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a pi por r al cuadrado, área del círculo. Por lo tanto, podemos deducir que podemos obtener la sucesión o el límite tanto con el perímetro como con el área. Bueno, entonces podemos decir que el método de exacción muestra que ideas muy complejas pueden entenderse con recursos simples como polígonos y reglas. Y también muestra cómo los conceptos de sucesión y límite que hoy se enseñan en el cálculo ya estaban presentes en la mente de los matemáticos griegos hace más de 2000 años. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Esperamos que haya sido clara, interesante y sobre todo útil para comprender cómo nace la idea del límite en la historia de la matemática. Fin.